Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. La polarización no es simplemente la existencia de diferencias políticas, es un proceso en el que esas diferencias se agrupan en dos polos cada vez más coherentes internamente y más distantes entre sí. No solo implica desacuerdos, sino también una disminución del espacio intermedio. Ideas, partidos y ciudadanos comienzan a ordenarse alrededor de identidades opuestas y eso reduce los incentivos para el diálogo y aumenta la percepción de que el otro representa una amenaza para intereses propios o para el rumbo del país. En Chile, diversos indicadores muestran señales de este fenómeno. Las evaluaciones ciudadanas evidencian brechas pronunciadas entre simpatizantes de distintos sectores, los debates se estructuran en pares contrapuestos y las campañas electorales tienden a reforzar identidades más rígidas. La expresión más reciente de este ciclo es que las próximas elecciones se van a definir entre opciones ubicadas en los extremos del espectro político. Un patrón que se observa también en otros países. En Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, fuerzas de extrema derecha han llegado al gobierno en contextos marcados por altos niveles de polarización y también desconfianza institucional. El contexto internacional sugiere que estos ciclos se han vuelto cada vez más frecuentes. Países con sistemas partidarios fragmentados o incentivos que premian mensajes identitarios suelen experimentar polarizaciones más intensas. Factores tecnológicos como la segmentación que generan las plataformas digitales y factores socioeconómicos como la percepción de estancamiento o incertidumbre contribuyen a que los ciudadanos busquen explicaciones simples y se identifiquen con posiciones más extremas. Salir de estos ciclos no depende solo de un actor. Experiencias comparadas muestran que reformas que reducen la fragmentación parlamentaria, acuerdos amplios en temas estructurales, mayor transparencia en la toma de decisiones y señales de cooperación desde liderazgos políticos ayudan a disminuir las tensiones. El punto de inflexión suele aparecer cuando las sociedades perciben que la capacidad de resolver problemas se limita o se ve limitada por la confrontación constante. Y en ese momento, las instituciones pueden actuar como amortiguadores o, si están debilitadas, como amplificadores. El desafío para Chile es reconocer en qué fase del ciclo está y qué condiciones permitirían que la competencia política vuelva a instalarse en torno a diferencias programáticas más que identitarias. Queremos conversar de este tema y lo vamos a hacer junto a Roberto González, que es psicólogo académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica e investigador dedicado al estudio de la cohesión, los conflictos intergrupales y los fenómenos de la polarización política, a lo que se dedica de hecho el COES. Durante años ha analizado los ciclos de polarización en Chile y los factores que lo amplifican o lo moderan, así como también para identificar qué elementos institucionales y sociales ayudan a recomponer las confianzas. Roberto González, muy bienvenido a Pauta Propia. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, Connie, por la invitación. Aquí muy contento que podamos conversar de este tema tan importante. Oye, además vienes llegando de un seminario, te entendí que en el MIT, ¿verdad? Justamente sobre este tema. Déjame partir por el paraguas grande y para que nos explique lo que está pasando con la polarización y los niveles de polarización en el mundo para aterrizar también en Chile. Muy bien. Mira, como tú ya lo anticipabas al inicio del programa, este tema ha ido capturando la atención de muchos equipos de investigadores en muchas universidades globalmente porque efectivamente tiene enormes consecuencias en lo que llamamos los principios fundamentales de la democracia, del reconocimiento y la valorización de las ideas políticas que forman parte del entorno que históricamente tenemos las sociedades que hemos optado por los modelos más democráticos de funcionamiento. La gran discusión hoy día está justamente puesta en entender cuáles son los mecanismos que contribuyen a reducir este problema. Hoy ese es el foco. Está muy conectado con lo que tú mencionabas de factores que van en el ámbito más individual, las personas comunes y corrientes, porque este fenómeno está muy masificado. Esto no es solo la discusión de la polarización en la élite. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante, Connie. Hay formas de polarización política que se expresan en dos dimensiones relacionadas pero distintas. La que más conocemos es lo que llamamos típicamente la polarización ideológica. Es aquella que se establece en torno a temas, issues. Por ejemplo, cuando en Chile se aborda la discusión acerca del aborto, si es más Estado o es más empresa privada, el tema de los pueblos indígenas. En fin, son temáticas que típicamente generan visiones y representaciones de la sociedad distintas, que muchas veces cuando no convergen, se polarizan esas posiciones.
Eso es lo que uno observa en la discusión en el Parlamento, con las leyes, Claro. por ejemplo, en la visión que se tiene de un tema u otro con los distintos sectores. Pero hay otra polarización que se llama afectiva. Mm. Y esa no está anclada a los temas necesariamente, sino más bien a las identidades que tú también mencionaste al inicio de tu introducción. Esa polarización esencialmente lo que hace que las personas tendemos a exhibir sentimientos exageradamente positivos hacia tu propio grupo político con el que te identificas y muy negativos o derogatorios de los grupos políticos que son competencia para ti. El tema es que eso está anclado a las identidades y no necesariamente a los issues. Por eso, el tema de la identidad aquí cobra un valor enorme cuando tratamos de entender cuáles son los mecanismos que permiten reducir esa polarización. Para que el público lo entienda, esto es cuando uno dice, estas personas no las tolero, no Ajá. quiero interactuar con ellas, no quiero estar con ellas, a mí no me gusta lo que piensan, no me siento agradado estar con estas personas. Y eso es un mecanismo más bien en la esfera emocional, Eso, de los perdona Roberto, sentimientos. para ejemplificar, ¿ah? ¿Eso se puede dar con el tema migratorio, por ejemplo? Muchas veces, porque en la migración el gran temor que hemos estudiado por años en el COES es justamente estos sentimientos de amenaza Claro. que emergen justamente por eso. Mm. No hay mucha evidencia que las personas procesemos, excepto aquello que se construye sobre la base de lo que otros a uno le transmiten, Ujú. lo que también vemos en los medios de comunicación. Hay distintas fuentes de influencia que llevan a las personas a construir esas creencias y por eso está muy conectado con este problema de la desinformación o de lo que Mm. llamamos Mm. típicamente los fake news que se difunden por distintas plataformas. Tú también lo Y que percibes. quedan dando vuelta en círculo donde mismo, ¿verdad? Y la gente no sale de ahí, eso es lo que pasa. Nos sale de ahí, pero además está entendemos y así estamos proponiendo en una línea de trabajo que llevamos ya varios años en Chile y también lo que acabo de ver en el MIT en Estados Unidos, la importancia de lo que nosotros llamamos la norma social. Lo voy a ejemplificar para que el público A entienda. ver. Cuando vivimos el primer proceso de reforma constitucional, Ujú. muchas personas experimentaron en sus grupos de WhatsApp, de la familia, de los amigos, de los grupos de trabajo, por ejemplo, esta idea que en los grupos se contenían esencialmente visiones muy homogéneas. Y era muy común observar que gente que pensaba distinto Mm. se quedaba callado por el temor, por ejemplo, a ser sancionado, a ser funado, como decimos en el lenguaje Claro. más coloquial. Porque la norma que rige la postura de ese grupo es la manera como tú articulas la identidad de ese grupo. El problema es que cuando esa norma exige además que tú, por adherir a ella, por ejemplo, estar por el apruebo o el rechazo, las personas se sienten mucho más inhibidas a expresar lo que piensan o lo que sienten, Ujú. por el temor a ser sancionados. Mm. Algunas personas incluso llegaron a tomar la decisión de abandonar esos grupos, Mm. por la amenaza que para ellos representaba. Queremos decir entonces que la norma es aquella percepción que está relacionada con cómo otros miembros de mi grupo con el cual me identifico actúan o piensan. Mm. Y también qué es lo que ellos valoran que yo haga o que piense respecto. Por Roberto. eso hay que estudiar la norma. Ajá. Déjame preguntarte, estamos conversando con Roberto González, académico de Psicología de la Católica e investigador del COES también. Siempre se ha mal entendido en el fondo el fenómeno de la polarización, creo yo, mal entendido, y sobre todo escuchándote a ti, a partir de la idea que se instala de que no, si la polarización no existe, el ciudadano no está polarizado, es la élite la que está polarizada. Aquí tú haces el trabajo de identificar los distintos tipos de polarización y esa polarización afectiva, que podríamos decir es la que dentro de la cual navega el ciudadano finalmente, es polarización en definitiva igual y no podemos decir que no porque la élite no la tenga, no existe. Es distinta, es clara, y también juega cuando llevamos esto, por ejemplo, a la cancha de las decisiones en materia electoral o política. Eh, ¿Cuál es el nivel, dirías tú, de esa polarización en Chile? Y cómo afecta, particularmente en este momento, estamos el domingo con la segunda vuelta electoral. Eh, muy buena pregunta, Connie. Mira, hay varios estudios en Chile que han revelado de manera bien sistemática la presencia de esta expresión de polarización.
en Chile existe, es concreta Ujú. y se manifiesta de manera muy realista, creemos también en lo que llamamos la conducta de voto, pero sobre todo en la expresión de actitudes de las personas. Cuando hablamos de polarización, para que lo entendamos, es cuando tú exhibes sentimientos muy favorables a las posturas, temáticas y miembros de los grupos con los cuales te identificas. Lo que muestran los datos, lo tomamos hace muy poco en datos en Chile, personas que se identifican con la centro izquierda o izquierda derechamente o centro derecha y derecha, tienen visiones muy extremas respecto a estos temas y además experimentan sentimientos muy favorables al propio grupo y muy derogatorios del exogrupo, aquellas Ujú. personas que pertenecen a grupos distintos. Hay mucha evidencia, lo ha revelado la encuesta Bicentenario, lo ha revelado la encuesta Criteria, la CEP, hay datos duros importantes. Eso no significa que esta distinción entre la élite y la población más general no exista. Es claramente más polarizada la élite Ah, política. sí, claro. Ahí está más Pero en términos expresada. ideológicos, ¿o no? Exacto, pero lo afectivo está Claro. presente en la población. Esta era la gran pregunta que tuvimos en este seminario en el MIT ahora. Mm. ¿Cómo generar acciones que lleven a reducir la polarización a gran escala? Porque el problema es cuando eso se traduce, se materializa en posturas, por ejemplo, conductas electorales, o en visiones acerca de cómo uno quiere Y que además, funcionen las Roberto, sociedades. por lo que uno ve, no solamente en el caso de Chile, pero también en el caso de Chile, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Argentina, lo hemos visto en muchas Sí, elecciones a nivel global, acá también, esa polarización más afectiva o emocional hace que tu conducta electoral se torne también un poquitito más impredecible, ¿o no? Porque tú finalmente vas a inclinar la balanza en favor de quien te prometa sacarte esa emoción cuando tiene una carga negativa de encima. No sí, necesariamente es un voto tan ideológico. efectivamente, y te voy a dar un dato. En la encuesta longitudinal social de Chile, ELSO, que hacemos en el COES, Mm, por 7 años seguimos, imagínate, a las mismas personas. Imagínate que todos los años te entrevistamos a ti. ujú. Incluso en el periodo de la pandemia que tuvimos que cambiar la metodología. ¿Y qué descubrimos? Algo que era extremadamente asombroso para nosotros. 47% de toda esa muestra cambió su posición ideológica en el Claro. tiempo. Sí, po. O sea, las posiciones ideológicas no son estables como usualmente asumíamos. Ujú. Antes, te vuelvo para atrás, volvamos 20, 30 años atrás, tú eres una persona de izquierda o derecha y tú sabías por quién iba a votar esa persona. Mm. Hoy día, la volatilidad de la orientación política de las personas es alta y eso puede llevar que una persona que 6, 7 años atrás se identificaba con la izquierda hoy ya no se declare como de izquierda. Roberto, ¿y Eso es eso un efecto importante. puede explicar también el mal resultado electoral que han tenido los partidos políticos o los liderazgos políticos más, comillas, moderados o de centro, no solo en Chile, en muchas partes, pero aquí lo acabamos de ver también, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, esta discusión del cómo llegar al centro político, que es una aspiración de los candidatos, todos los candidatos trataron de hacer eso, tenemos un centro que está muy desafeccionado. Mm. Cuando se desafeccionan las personas de su identidad política, no tienen un referente claro y por eso esas personas se pueden mover Claro. y de hecho cuando están más desafeccionados rechazan cualquier posición política. Y ese grupo tiende a ser mucho más crítico y va a actuar movido justamente por los liderazgos que ellos resuenen o sintonicen con sus necesidades. Ujú. Esto es lo que llamamos típicamente cuánto se acerca un líder político a la necesidad de ese gran electorado que está ahí a la espera que hayan ofertas, contenidos, ideas que a ellos los movilicen. Hoy día, además, recuerda, cambió el padrón electoral Sí, cuando po, entró el voto obligatorio. claro. Por eso ese grupo se hace tan impredecible Mm. desde el punto de vista electoral. Y por eso Hablamos muchas encuestas para la no lo campaña, capturan. para la contienda electoral de Ricardo Lagos, Joaquín Lavín, hablábamos del cosismo. Hoy día sí que podemos hablar de cosismo, casi, ¿o no? O una figura muy Mucho. parecida. Y por eso los liderazgos más populistas pueden ser más atractivos para muchas de esas personas. Y ese es el riesgo, porque eso puede finalmente menoscabar el funcionamiento de la Mm. democracia.
Tú vienes de este encuentro, además, donde escuchaste y viste realidades que están viviendo un poquitito las mismas dinámicas. ¿Cuáles son los mecanismos más efectivos que se están poniendo sobre la mesa, al menos desde la academia, desde la politología, desde la sociología, la psicología, y que vengan desde la política, desde las instituciones y también desde la ciudadanía para frenar o revertir estos ciclos de polarización de manera de hacer un poquitito más gobernable esto? Porque si no se vuelve permanentemente impredecible. Claro, tienes toda la razón. Mira, hoy día yo diría hay tres grandes líneas de trabajo. Uno, lidiar con la desinformación. Ujú. Esto que llamamos comúnmente el fake news, que circula por múltiples plataformas y que como son masivas, acabo de ver un trabajo muy interesante, por ejemplo, que está menos estudiado. Hoy día se ha estudiado mucho Twitter, Facebook, donde son plataformas que todavía son muy populosas, pero hubo un trabajo, una investigadora que mostró resultados con estudios de WhatsApp, especialmente en contextos culturales, Brasil, India, México, en lo que se llama el sur global. No estaba Chile, pero vamos a ver si podemos movernos para allá, porque WhatsApp es una plataforma gigantesca donde hay literalmente millones de participantes y donde circula mucha desinformación. Uno de los grandes temas, tú cómo contrarrestas la desinformación. La clave de lo que se discutió hoy día y lo que se está haciendo en la literatura más, yo diría, influyente hoy día, es buscar mecanismos que reduzcan la credibilidad de esos contenidos, y ahí es fundamental quién emite esos mensajes. Hoy día se hacen intervenciones para reducir la polarización por la vía de poner foco en información que contravenga o contrarreste aquellas creencias que son falsas. Ujú. Es una gran línea de trabajo. La segunda, en la que hoy día se está construyendo de manera más directa, es la interacción entre personas que piensan distinto. Ajá. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta idea, esta es la que estamos haciendo en Chile, cómo tú te reúnes con personas que son de posiciones políticas distintas para hablar acerca de esos temas que nos incomodan. Y en interacciones que son positivas, no están inmersas en un contexto de tensión, sino más bien lo que Olport llamaba condiciones favorables para un contacto positivo. Y aquí se está discutiendo que más importante que hablar con cualquiera es partir con aquellos que son más próximos a tu red de interacción cotidiana, tus vecinos, tus compañeros de trabajo u otras personas que son relevantes en tus interacciones. Hay toda una discusión acerca de esto, porque cambiar tu actitud hacia un grupo en general puede ser más difícil para las personas cuando tú tienes un referente concreto, Claro. tu persona, aquella persona que interactúas cotidianamente. Y la tercera línea es lo que yo te hablaba de la norma social. Cuando tú ves que otras personas que son relevantes para ti, por ejemplo, se juntan con personas que son distintas políticamente. Eso lo que ha demostrado nuestros datos, por ejemplo, es que reduce la polarización porque tú te empiezas a juntar con personas que piensan distinto a ti. La falta de contacto e interacción lo que hace es que tú creas esta gran burbuja, esta cámara de resonancia, Mm. donde solo reverberan tus ideas o las que tu grupo sostiene, Claro, esa es parte del incluyendo problema. estos sentimientos negativos. Claro. Esta idea que yo no me junto con ellos porque no me gustan. En cambio, cuando tú percibes que gente de tu grupo se junta, tú te juntas más. Y Ujú. por esa vía reduce la polarización. Ujú. Pero aquí hay algo súper paradójico, que es un hallazgo muy nuevo, lo acabo de discutir con personas justamente en este seminario. La idea que tu grupo tiene apertura a ideas distintas. Siempre asumíamos que tener la percepción que en tu grupo, por ejemplo, se valora que hayan ideas distintas. Uno siempre podría imaginar esta diversidad de ideas puede reducir la polarización. Mm. Pero bueno, ¿sabes lo que vimos? Que no. Que no, po. Exacerba Mm. tu sentimiento de superioridad moral y la incrementa, paradójicamente. Wow. Entonces, hay que tener cuidado porque el fondo somos nosotros los que tenemos ideas diversas, toleramos y aceptamos esa diversidad, pero ellos no. Entonces, hay un foco de atención muy interesante. Distinto es cuando tú percibes que en tu grupo se estimula que tú tengas ideas distintas. Ajá. Ahí se produce la polarización. Ajá. Entonces, hay que poner atención a eso. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién Roberto interactúas? González, ¿tú crees que estamos en un punto de inflexión que nos permita reorganizar esto, reorganizar el sistema político? ¿O crees que la polarización va a ser una cuestión persistente o permanente en la vía política local?
Mira, Porque hay un montón de elementos que son, claro, probablemente estamos en una discusión, no sé si va a pasar o no va a pasar, pero estamos de vuelta pensando en reformar el sistema político y terminar con alguna de estos males que aquejan y que facilitan, ¿verdad? La polarización, la fragmentación, etcétera. Pero también tienes el efecto de las redes sociales, también tienes la manera y tienes una serie de necesidades de las personas que mientras no sean debidamente satisfechas van a ser no van a seguir aumentando probablemente estas emociones que polarizan, etcétera. ¿Tú crees que estamos en un punto de inflexión o estamos en un momento o estamos ante el riesgo de permanencia? mira, yo creo que estamos llegando a un punto que la clase política, la élite política y la sociedad en su conjunto está teniendo más información que hoy día nos permite darnos cuenta de esta polarización. El problema de la polarización es que cuando tú no tomas conciencia de ese fenómeno, puedes seguir eternamente. Te doy un ejemplo muy concreto. En el tema del calentamiento global, Ujú. este problema medioambiental, aunque uno no lo crea, hay varios países donde esto existe conciencia plena. Chile, por ejemplo, tiene altos niveles de consenso en la población de entender que aquí tenemos un problema global en el medio ambiente. Pero si tú miras en Estados Unidos, la mitad de la gente cree que eso es mentira y cree que es un invento que viene de grupos que quieren empujar por una cierta agenda política. Cuando los países toman más conciencia y convergen en la idea de que hay algo que cambiar, eso contribuye a dar pasos decisivos. Ajá. Chile yo creo que está teniendo más conciencia y la población en general, pero como bien tú lo dices, aquí hay que actuar a distintos niveles. La reforma al sistema político es uno de los grandes temas que yo esperaría que quien asuma el gobierno y el Parlamento en particular tengan una reflexión profunda basada en la evidencia, que es lo que felizmente podemos proveer en las instituciones que generamos ese conocimiento, puedan avanzar en esta reforma política que contribuye a reducir la fragmentación. No sé si viste hace poquito, Perú Sí, está enfrentando un nuevo proceso de elección. Hay 35 candidatos. sí, pues. Cualquiera Una puede hacer. locura. Mm. ¿Quién se imagina que en un país tú puedas tener 35 candidatos presidenciales y que la opinión pública pueda diferenciar los programas, las ideas, etcétera? Entonces, es evidente que la fragmentación del sistema político tiene algo muy importante que contribuir Ujú. a resguardar nuestra democracia y nuestros principios que ordenen este tema. Pero también no es menos cierto que el Estado, con sus políticas públicas, contribuye a reducir parte de ese problema. Mm. En parte es porque muchos grupos que existen en nuestra sociedad de distinto orden, en distintos tipos de problemática, también pujan por sus necesidades. El ejemplo de la primera propuesta constitucional dejó muy claro eso. Habían múltiples demandas de múltiples grupos en distintos ámbitos Claro. y crearon finalmente una expectativa tal que hizo inviable que la constitución que se propuso fuera razonable, porque le despertó todo tipo de amenazas. Ujú. En este Yo me seminario que acuerdo una vez, mencionaba, creo que fue Juan Pablo Luna el que nos dijo en una entrevista que el, comilla, mérito, bien entre comillas, mérito de ese proceso es que había despertado amenaza de riesgo de pérdida de lo que fuera en las dos puntas, tanto en la elite como en los segmentos más desposeídos. Mm. efectivamente, y eso es, cuando uno esencialmente se siente amenazado, Connie, uno busca estructurarse en torno a lo que más le da Claro. tranquilidad y le reduce la incertidumbre. El problema, cuando tú creas mucha incertidumbre, abres el foco de esta polarización que hablamos. Ajá. El Estado con sus políticas tiene que contribuir a reducir esa incertidumbre. Por eso este mensaje a veces majadero que damos desde la academia, un Estado que promueve más cohesión, que estructura su vinculación con la ciudadanía para crear espacios de conversación. Esto lo vimos en este seminario. Escuchar a los que no tienen voz, que parece algo Mm. obvio, Mm. reduce ese espacio de incertidumbre, crea más participación. Cuando tú recuperas la confianza en las instituciones, las personas también reducen la polarización. La desconfianza está a la base de muchos de estos fenómenos porque tú pierdes la idea esencial que el Estado debe cumplir en las políticas públicas. Es muy difícil que un país avance si eso no se hace cargo. Por eso es clave que la evidencia que se revela hoy día a través de mucha investigación permee esas políticas públicas y permitan recuperar la confianza en las instituciones. La confianza no es
Es un outcome, es un resultado de un proceso largo de acciones del Estado para poder reconstruir eso. Y muchas de nuestras instituciones hoy día están muy fuertemente cuestionadas. Cuando la gente pierde la credibilidad en el sistema político, en los partidos, en el Estado, en el sistema de justicia, evidentemente va a ir a buscar formas de apoyo en aquellos liderazgos que les ofrezcan esto que ilusoriamente puede ser de corto plazo y que obviamente Tengo no se... una última pregunta, no porque te quiera meter en la contingencia 100%, pero estamos ahora de la segunda vuelta presidencial. ¿Qué visión tienes tú no quiero entrar a calificar a nadie, Roberto, sino es dentro de todo lo que hemos conversado ahora, qué interpretación se le puede dar a llegar a una segunda vuelta de estas características en Chile? ¿Qué representa dentro de la lógica que tú has venido desarrollando y estudiando sobre la polarización? Mira, para mí es muy evidente que como tú también lo mencionaste al Mm, principio de este programa, tenemos una elección que está posicionada en dos polos, bastante distantes entre sí, sí, claro. y tienen concepciones acerca de la sociedad y expectativas acerca de cómo se cree va a producir un cambio importante en múltiples áreas. El punto para mí más crítico, quien asuma el gobierno, quien tenga esa responsabilidad, tenga plena conciencia que no va a avanzar en su agenda si no logra estimular mecanismos de diálogo y de conversación Correcto. y de negociación. El Parlamento, fíjate, quedó de tal forma estructurado en las dos cámaras que el gobierno, quien sea, no va a tener mayoría. No, pues ya está Y por obligado a buscar tanto, esos acuerdos. está Ujú, obligado justamente a estimular los diálogos constructivos. ujú. Esto de hablar del bien común supone justamente eso, que tú tienes que negociar y buscar los puntos que aspiran a que las políticas que emerjan del Estado o las leyes que se produzcan beneficien a la mayoría de la población. Cuando tú te atrincheras en las posiciones ideológicas específicas, puede ser el suma cero y que Claro. finalmente no logras avanzar. Para mí eso es clave. Y segundo, que los equipos que se armen tengan plena conciencia de que no tienen que estimular esta llamada cámara de resonancia que hablábamos hace un minuto. Ujú. Porque si tú solo escuchas a tu sector, solo te reúnes con esas Te llevas ideas, la pelota para la casa. y eso es lo que Dicho nos ha fácil. demostrado, exacto, nos ha Tal demostrado por cual. mucho tiempo que esto Ajá. no funciona. Fíjate, cuando volvemos al gobierno de Bachelet, que tenía mayoría en las dos cámaras, no pudo No hacerlo puedo, tampoco. Entonces tampoco. tampoco hay garantía. Mm. Esto supone postergar tus propias necesidades y tus propios intereses en pos del bien común. Yo creo que ese para mí es la clave. De acuerdo. Roberto González, psicólogo académico de la Católica, investigador del COES, muchísimas gracias por estar en Pauta Propia. Gran conversación. Muchas gracias, Un Connie. Con abrazo mucho gusto. grande. Abrazo.